Bienvenidos a un nuevo vídeo de Scrappy Pebre. Hoy en colaboración con Basicrea os traigo un tutorial para aprender a hacer una carpeta de anillas o archivador totalmente hecho a mano de tamaño folio. Vamos allá. Aquí tengo el material que voy a utilizar para crear mi archivador. Tengo estos rollos de toga que son geniales porque son muy grandes, miden 38 x 56 centímetros y son perfectos para forrar grandes superficies. Además, fijaros que tienen estos estampados y un montón más que os dejaré el link para que podáis verlos en la web. Luego, para decorar, voy a utilizar esta colección que es la última primaveral de toga, que es un domingo en el campo, que como veis tiene un montón de elementos decorativos a juego. Tenemos chipboards, die cuts, marcos decorados para enmarcar las fotitos, pegatinas, este sello fechador con un montón de frases en inglés y en francés, enamel dots con diferentes formas de florecita, pajarito, de ramitas, y se pueden combinar con otros elementos de la colección Do It Yourself de toga, como estos cordones de aquí. Y aquí podéis ver los estampados de los papeles que son súper primaverales. Para hacer mi archivador necesito este material. Por un lado la cinta de carrocero, estas anillas en forma de D que las suelen vender en tiendas tipo papelerías o de material de oficina. Luego un trozo de cartón de 4 x 30 centímetros y dos trozos de cartón de 24 x 30 centímetros. El mío es de 1 milímetro de grosor. Lo primero que voy a hacer es unir las tres partes con un poquito de cinta de carrocero, dejando entre parte y parte aproximadamente medio centímetro de distancia para que cuando doblemos el cartón por ahí, pues pliegue bien. Colocamos el trozo de 4 centímetros en el centro porque será el lomo de nuestro archivador. Y fijaros que con esto ya prácticamente tenemos la estructura a falta de forrarla con el rollito de papel de toga. Este en concreto es de un color blanco marfil y tiene una textura como si fuera cuero bombeado, que es súper chulo. Fijaros que no sobra mucho espacio por los lados porque lo he cortado bastante justito. La medida mínima que tenía para hacer el archivador era 24 centímetros, era lo que necesitaba para que me cupiera bien un folio y las anillas. Pero igual, como es un papel así bastante finito, es muy fácil de trabajar con él. Por lo tanto, con una solapa de 1,5 centímetros, que es lo que me queda por cada lado, es suficiente para forrarlo. Fijaros que voy poniendo pegamento por los diferentes trozos, primero en el lomo y lo pego, luego en un lado y lo pego, y luego en el último lado por la parte de atrás y lo pego, asegurándome así que me va a quedar bien centrado lo que es el cartón sobre el papel. Me ayudo de la plegadora para esparcir bien el pegamento y para que el papel se quede bien pegado, porque como os he comentado es un papel finito que tiende a hacer que se queden burbujitas de aire por debajo, entonces está bien repasarlo un poquito para que no se queden estas burbujas y se adhiera bien el papel a lo que es el cartón. Lo siguiente que tenemos que hacer es cortar en cuña estas 4 esquinas, siempre teniendo cuidado de dejar 1 milímetro de distancia desde nuestra cuña hasta la esquina del cartón, para que cuando doblemos no se nos quede al aire el cartón. Empezamos primero doblando las solapas pequeñas para que luego las grandes solapen encima de las pequeñas y así las protejan mejor. Nos ayudamos con la plegadora e insistimos hasta que quedan bien pegadas. A continuación plegamos las dos solapas grandes de esta manera. Nos podemos ayudar doblando el cartón hacia nosotros para que no se nos queden burbujas de aire en lo que es el borde. Y fijaros que cuando pongo el pegamento lo hago de manera que quede muy cerquita de lo que es el cartón. Ahora aquí con la plegadora vamos a insistirle un poquito en lo que es el pliegue del cartón para que vaya cogiendo la forma y no se me levante el papel al doblar el archivador. Ahora voy a utilizar el rollo en tono fucsia para forrar la parte de dentro. Y como es un poquito complicado trabajar con trozos grandes de papel, lo que voy a hacer es medir 1 centímetro más pequeño del alto del archivador, que son 30 centímetros, por lo tanto mido a 29 centímetros.
Y tal cual está enrollado el papel, voy a utilizar mi cúter para cortar todo alrededor. De esta manera nos aseguramos que el corte nos queda exactamente a 29 centímetros, porque si lo desplegamos y tenemos que cortar pues casi 50 y tantos centímetros, es muy probable de que nos salga torcido porque no solemos tener reglas tan largas. Así que de esta manera es una buena manera de cortar el trozo. Luego, si hay alguna parte que no se nos queda bien suelta, la podemos cortar con un poquito con el cúter. Y ahora sí, marcamos hasta dónde nos llega. Siento que la parte de debajo se me salga del cuadro de la cámara. Pensaba que sí que se veía todo. Pero bueno, os hacéis a la idea, ¿no? Es marcar en la parte de arriba y debajo un poquito más hacia el interior, para que nos sobre el mismo espacio por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Y ahora, por donde he hecho la marca, doblo el papel y me ayudo con el cúter para cortar el sobrante, de manera que me quede justito. Ahora voy a ir empezando a poner el pegamento por un trozo de papel. Como es muy grande, si lo pongo por todo igual se me seca la parte por donde he empezado, así que pongo primero un poquito en uno de los lados del papel, pego ese trozo y luego lo ideal sería poner el pegamento sobre el otro trozo y terminar de pegarlo. Pero en este caso lo que hago es pegarlo sobre la base, es decir, sobre el cartón. Añado el pegamento sin acercarme mucho al extremo porque sé que el papel es un poquito más estrecho, más o menos pensando que tengo que dejar 1 centímetro por lado, pongo el pegamento sobre toda la base. Así extiendo el papel rosa y ya tengo también mi archivador forrado por dentro. Y aquí tenemos que recordar que hay que repasar las juntas para que el papel no se me levante por esa zona y pliegue bien. Ahora vamos a colocar las anillas. Nos fijamos cuál es la parte que mejor nos ha quedado, que será nuestra portada. Yo me voy a quedar con este lado, porque por aquí detrás se me han creado algunas burbujitas y eso que lo he repasado bastante, pero igual no he puesto suficiente pegamento. Entonces esta parte será mi portada. Entonces, al abrirlo, la parte que me queda pegada a la mesa, es decir, la parte derecha, voy a medir desde donde empieza esa pieza 2 centímetros hacia el interior, arriba y abajo. Y colocando la regla en esas marcas voy a medir a 8,8 centímetros. Hago ahí una marca y sé que es ahí donde tengo que colocar mis anillas. Entonces, colocando la anilla justo por debajo de la marca de 8,8, marco el agujero de arriba y el agujero de abajo. Si queréis estar seguros de que el agujero de abajo también va centrado, le dais la vuelta a la regla y medís 8,8 desde la parte de abajo. Colocáis y os tienen que coincidir los dos agujeros. Así quedarán las anillas bien centradas. Como la Crop-A-Dile no cabe por ahí, yo voy a utilizar esta herramienta que me regaló mi papi hace un montón de tiempo, que es como pues para hacer agujeros en el cuero e incluso en pequeñas chapas de metal que hay que pegarle con un martillo y te hace el agujero. La única pega que tiene es que el agujero es un poquito más pequeño de lo que es la Crop-A-Dile. Entonces ahora veréis que voy a utilizar un ojal y voy a tener que hacer un poquito el agujero más grande utilizando un punzón, porque si no el ojal metálico, que es este de aquí, no cabe bien. Entonces meto el punzón y voy dando vueltas hasta que el cartón cede un poquito y ya puedo colocar mi ojal. Colocamos los dos ojales desde el exterior hacia el interior para que la parte bonita me quede por fuera. Así nuestro archivador por detrás se verá bien mono. Y si lo hemos hecho bien, ahora nos tienen que entrar aquí en las anillas. Este tipo de anillas suelen tener su propio sistema de cierre. Lo que pasa es que yo no lo tengo, yo solamente me compré las anillas porque no sabía exactamente qué tipo de grapa había que ponerle. Así que este es el método casero de hacerlo con ojales. Y si os fijáis, los ojales siempre llevan así como unas muesquitas para que puedan plegarse cada muesquita hacia el exterior. Entonces, ayudándome con la parte finita del martillo, voy a ir doblando eso para que vayan cediendo y poder aplastar el ojal y que quede pues bien apretadito. Y con esto ya tengo lo que es la estructura montada. Ahora, la distancia de las anillas es de 8 centímetros, entonces tendríamos que marcar el centro de la hoja y medir a 4 centímetros hacia arriba y 4 centímetros hacia abajo. O bien colocamos la hoja muy pegadita a las anillas, marcamos a dónde van las anillas y hacemos los agujeros, que es pues la forma más sencilla para no tener que medir. Y yo los hago a 1 centímetro más o menos hacia el interior.
Y con esto ya lo tendríamos listo. Bueno, y aquí ya está el carpesano terminado. Aquí he puesto una tira de papel estampado con un poquito de puntilla adhesiva que viene en estos rollos, que también es de toga y es genial, os lo he enseñado ya en otros vídeos. Aquí he pintado un poquito con tinta un alfabeto de la colección Do It Yourself de toga, que es este de aquí, con un poquito de washi tape y unos enamel 2 de la colección, y he terminado de decorar con un par de chipboards. En la parte de dentro lo he dejado tal cual, he añadido aquí una florecita y ya directamente pues las hojitas para las que voy a utilizar este carpesano. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, así es como ha quedado mi archivador terminado y espero que os haya gustado este proyecto y os animéis a ponerlo en práctica. Recordad que debajo os dejo el enlace a todos los productos que he utilizado y si tenéis cualquier duda podéis dejarme un mensajito. Muchas gracias por pasar por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!